Gloria a Dios. Hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí en las redes sociales, sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Vamos a dar inicio al estudio número 12, empezando en el capítulo 19, versículo 1 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 19, verso 1. Ahí damos inicio al estudio número 12, pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre, me postro en tu divina presencia, humillándome bajo tu poderosa mano y suplicándote, Señor, que tú me des sabiduría para poder exponer tu palabra. Señor, solamente quiero ser un instrumento útil en tus manos. Te pido que esta palabra pueda llegar a lo más recóndito del mundo, a lo más recóndito del corazón de todos aquellos que estarán escuchándolo. Padre, me deposito en tus manos y haz la obra, Señor. Que tu palabra cumpla el objetivo por el cual es predicada. Te lo pido, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 1, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí vemos cómo Pablo estaba ya en Éfeso, y cuando llega Pablo encuentra a esos hombres. Dicen que era alrededor de 12 hombres, 12 discípulos. Y Pablo les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos contestan: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y les pregunta entonces Pablo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. O sea, el apóstol Juan el Bautista, él andaba predicando el bautismo del arrepentimiento, que toda la gente se arrepintiera porque de sus pecados, porque el día del juicio pues iban a ser condenados y lanzados al lago de fuego. Pablo les pregunta a estos hombres si habían recibido el Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es el que nos da la salvación. El bautismo del Espíritu Santo, ese es el que nos lleva a ser hijos de Dios. Es cuando nos lleva a nacer de nuevo.
porque Jesús dijo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y nosotros nacemos de nuevo cuando recibimos a Cristo en espíritu. Cuando Él entra a nuestra mente. Nuestra mente es el corazón del alma. Cuando Él entra a nuestra mente, en ese momento nosotros venimos a nacer de nuevo. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron, todo viene a ser hecho nuevo. Entonces, eso es lo que todos los cristianos predicamos, más aquellos que fuimos llamados a un ministerio. Es lo que debemos de predicar. Pero aquí Pablo encontró a estos 12 discípulos que ellos ni siquiera sabían si había Espíritu Santo. Y entonces la pregunta es, por eso Pablo les pregunta, entonces ¿en qué fueron bautizados? Dicen el bautismo de Juan. Hay mucha gente, hasta la fecha, hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo, no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Porque el ser bautizados con el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo entra, o el Espíritu de Cristo entra a nuestra mente. Porque si ustedes miran en un diccionario, el significado de bautizar es sumergir, meter, enterrar, incrustar. Eso es bautismo. Por eso Juan los bautizaba en el río, los sumergía en el río. Y Juan el Bautista decía, yo la verdad los bautizo con agua para el arrepentimiento. O sea, toda la persona que llegaba a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan, estaba dando fe públicamente, dando a saber que estaba arrepentido. Y era cuando Juan lo bautizaba. Por eso se le conoce como el bautismo del arrepentimiento. Pero no hay persona que se pueda arrepentir sin escuchar la palabra. Aquella gente escuchaba la palabra de Juan y eran quebrantados, se arrepentían y los bautizaba. Pero Juan mismo dice, yo a la verdad los bautizo con agua, pero después de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Ese los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, no en el agua, no los iba a bautizar en el agua, o sea, sumergir en el agua, sino en el Espíritu Santo y fuego. Ese fuego es el que nos purifica. Ese Espíritu Santo es el que entra a nosotros y está dentro de nosotros, y es cuando venimos a ser hijos de Dios. Eso lo habla ya en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 10, 11 y 12, donde dice que a los suyos vino, refiriéndose a Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nazcamos de nuevo, que recibamos el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu de Cristo, venimos a ser hijos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Es cuando somos bautizados también. Se le conoce como recibir a Cristo, al Espíritu de Cristo, o ser bautizados con el Espíritu Santo, porque es lo mismo. Es el Espíritu Santo que viene, o el Espíritu de Cristo viene y entra en nosotros, nos sumerge a nosotros en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Venimos a ser parte, miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso Cristo necesita ser la cabeza de nosotros, darle el corazón, o sea, el centro. Cuando Él entra a nosotros, nos forma
parte de su cuerpo. Somos unos miembros útiles en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí había estos personajes que no sabían eso. ¿Pero por qué? Bueno, simplemente porque los que les predicaron no habían sido enviados a predicar. Porque ya se había mandado a predicar el evangelio. Pablo ya andaba predicando, levantando iglesias. Pero hay muchos que se meten a predicar sin saber y sin ser enviados. Y eso es detestable, porque solamente sirven de estorbo a la obra de Dios. Porque la Biblia dice que es Dios quien nos llama. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso dice la palabra. Cuando Dios nos llama a un ministerio, es Él el que nos llama, porque Él nos va a equipar, Él nos va a preparar, nos va a dar todo. Porque de hecho, cuando Él te llama, tú ya tienes talentos. Desde que tu madre te trajo a este mundo, tú ya traes talentos ahí que los vas a desarrollar cuando empieces a crecer. Pero cuando nacemos del Espíritu, ahí no recibimos talentos, ya los tenemos. Ahí recibimos dones. El don del Espíritu Santo que nos da. En mi caso, yo recibí el don de la predicación, el don de convencimiento por medio de la palabra. Porque yo convenzo a la gente, pero con la palabra de Dios. Yo solamente soy el medio, el instrumento que llevo la palabra y llega y convence a la persona. Por eso allá el apóstol Judas dice: aquellos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. A los que dudan, convénzanlos. ¿Cómo vas a convencer a alguien si tú mismo no has sido convencido? Si tú la palabra la ignoras. Tienes que estar lleno de la palabra para que la palabra te convenza y te puedas convertir a Cristo. Estos 12 que encontró aquí Pablo no les habían predicado el mensaje de salvación, que en Jesús había salvación. Entonces, por esa razón no habían recibido el Espíritu Santo. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo es cuando somos bautizados. Allí se lleva el bautismo. No como otras religiones que dicen que cuando tú te conviertes a Cristo, bueno, nomás te convertiste a Cristo. Pero que la llenura del Espíritu Santo, cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, dicen ellos, es otro evento. No es cuando tú recibes al Espíritu de Cristo. Eso enseñan, pero no es así. El Espíritu, cuando llega el Espíritu Santo, se mete dentro de ti, y al meterse dentro de ti, en ese momento tú te está metiendo a la iglesia. Tu interés, el deseo de ahí para adelante es buscar al Señor, llenarte de la palabra y predicar siempre la palabra y estar con la iglesia, la iglesia son los hermanos que fueron sacados del mundo para el servicio de Dios. Esa es la iglesia. No es la iglesia bautista, no es la iglesia pentecostés, no. Esas son denominaciones que le pone el hombre. La iglesia, el significado de iglesia, de acuerdo al diccionario bíblico, es los llamados fuera. Eso es iglesia. Eclesia, kaleos, los llamados fuera, esos son la iglesia. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos cuando Él ya se iba a ir: están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Esa es la iglesia. Cuando Él llega a nosotros, nos llena de su Espíritu, es cuando el Espíritu nos santifica. O sea, nos aparta del mundo. Eso es santificar. Que nos aparta del mal para hacer el bien. Eso es santificar. Entonces, y esa es la iglesia. La iglesia, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Él la formó con su poder de su Espíritu. O sea, de hecho que hay muchos que se dicen cristianos, pero no lo son, nomás tienen nombre de cristianos, pero no lo son. Como estos 12 que estaban ahí,
Esos 12, según eran discípulos, pero no tenían el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, están perdidos. Porque el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vencer, para formar parte del cuerpo de Cristo. Cuando Jesús iba al cielo, les dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran reinvestidos del poder de lo alto. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso les dijo, no salgan de Jerusalén. Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. De modo que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos el poder para vencer, y el diablo nos engaña. Por eso qué importante es estar seguro que de verdad tengo el Espíritu Santo, que de verdad nací de nuevo. Y eso es lo que vemos aquí en esta lectura, ¿verdad? Con estos 12, cuando les pregunta entonces en qué fueron bautizados. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Y qué hace Pablo? Dice que les dijo que Juan bautizó en agua, dice, pero dijo que después, dice, que creyesen en aquel que vendría después de él, refiriéndose a Jesús. Y cuando Pablo les estuvo predicando de Jesús, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque hay muchos que se bautizan únicamente en el nombre del Señor Jesús y ya no se bautizan en nada más. Nosotros debemos de bautizarnos con el bautismo del arrepentimiento también, el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo en Mateo 28:19, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y miren que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato de Jesús, que hagamos discípulos y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos 12 habían sido bautizados solamente en el nombre, en el bautismo de Juan, pero ya Jesús los bautizó en el nombre de Jesús. Y ahí vemos entonces cómo ellos dicen que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, que porque hablaban en lenguas y profetizaban, no quiere decir que todas las personas que reciben el Espíritu Santo a fuerzas tienen que hablar en lenguas. No. Les digo esto porque hay una enseñanza, iglesias que enseñan que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Y esa es una blasfemia. Porque yo estuve orando al Señor, yo no he hablado en lenguas. Tengo 32 años que me convertí a Cristo. El día que me convertí a Cristo, ese día yo iba a ir a Acapulco para matar a unas personas que me habían engañado porque compré una casa. Y esa casa, el hombre me engañó, me transió el dinero y lo demandé, tardó 6 años y allá el gobierno corrupto no hizo caso, falsos abogados, total que fue horrible. Fueron 6 años, del 86 compré la casa, hasta el 92 cuando ya no aguanté, porque la gente se logró que se metieran a la cárcel, estuvieron 1 año. Y mi mismo abogado me falsificó mi firma y los dejó salir. Saliendo en el año 90 sacan escrituras y la vuelven a vender la casa. O sea, fue algo tremendo. Entonces ya yo ya no aguanté. Y yo tengo familia de allá, de la Sierra de Guerrero. Yo soy de Guerrero. Y cuando supieron el problema me dijeron, primo hermano, nomás enséñanos y nosotros nos encargamos. Pero yo les dije que no, porque yo ya estaba leyendo la Biblia. Pero era la Biblia de los testigos de Jehová. Y aún así, en esa Biblia, yo encontré muchas cosas. Y aquí la tengo, miren.
Aquí la tengo por si acaso lo dudan. Esta es la mía, no, la de mi esposa, y la mía está aquí en este estuche. Aquí la tengo. Pero aquí está. Esta Biblia la leí 3 veces en menos de 10 meses. Porque me llegó, me gustó. Pero al leerlo, ahí encontré muchas cosas que los testigos de Jehová en su salón del reino enseñan una cosa y su Biblia dice otra. Y se los compruebo. Entonces, porque eso estoy hablando allá en el año 91, desde aquel entonces. Y entonces yo no quería causarle daño a aquella gente porque yo estaba leyendo esta Biblia. Y en el año 91 fue cuando yo exploté. El 20 de agosto fue cuando, el 10 de agosto del 91 yo llegué de México a California. Ya había dejado todo allá, rentando la casa, ya me la habían dado y todo, porque me la dieron 2 veces. Y las 2 veces me salieron con otra vacilada que iban, y como yo estaba en California, despojaban a las personas que había dejado. Entonces ya yo no aguanté. El 10 de agosto del 91 llegué, del 92, perdón. El 10 de agosto del 92 llegué a California y les hablé a los testigos de Jehová, porque estuve 18 meses con ellos, que me hicieran el favor de explicarme por qué razón ellos enseñan una cosa y su Biblia dice otra. Y me decían que no era cierto. Le dije sí. Y lo ceté, uno que nunca se me olvida, porque ellos siempre han negado que Cristo sea Dios. Ellos dicen que Cristo no es Dios, y que el Espíritu Santo no es Dios, que es nomás la fuerza activa, como la luz del sol, que está el sol por allá, pero la luz llega aquí, como la luz de la casa eléctrica, que está el foco arriba, pero que llega hasta acá. Así comparan los testigos de Jehová al Espíritu Santo. Entonces yo le dije, mire, aquí tengo todo escrito, por aquí tengo la libreta, donde tenía yo todo escrito para que me explicaran. Y el primero que le dije, ustedes dicen que Cristo no es Dios. Me dicen, efectivamente no es Dios, es el Hijo de Dios. Y me enseñaron pasajes donde decía que era el Hijo de Dios. Le dije, Jesús es Dios. Le dije, a ver, vamos a leer. Búscame en Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dale lectura. Y ya lo leyeron. Dice la escritura así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el regir principesco estará sobre su hombro. Así dice la traducción del Nuevo Mundo. El regir principesco estará sobre su hombro. Y por nombre se le llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces le dije, ahora dime de quién está hablando el profeta. ¿Cuántos padres eternos hay? ¿De quién está hablando? De ese niño que fue nacido y que hijo nos he dado. Y que el regir principesco, la Biblia Reina Valera dice, y el principado estará sobre su hombro. Principado quiere decir la autoridad, el poder. Dice, y por nombre se le llamará. Estaba hablando en futuro, porque el profeta Isaías estaba profetizando la venida de Jesús. Cómo iba a venir siendo un niño y siendo Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue aquí en la tierra 100% Dios y 100% hombre. La Biblia dice que fue hombre cuando nació de María, creció, y cuando fue bautizado, ahí, porque dice que cuando él vino se despojó de su poder y su gloria, y se vino a humillar haciéndose hombre, humillándose hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Pero se despojó de su poder y su gloria, dejó de ser Dios para venir a ser hombre, y aquí venció porque cumplió la ley. Nadie pudo cumplir la ley, solamente Jesús. Jesús cumplió la ley, y por esa razón Jesús mismo, cuando fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él.
Vino al Espíritu Santo sobre él. Y cuando vino, recibió el poder. Y fue cuando empezó a hacer milagros. Antes de que fuera bautizado, no había hecho ningún milagro. Ninguno. El primer milagro que hizo fue en las bodas de Caná de Galilea. Cuando el vino, el agua la convirtió en vino. Cuando se les acabó el vino en esa boda. Fue el primer milagro, pero fue después de que fue bautizado. Porque el Espíritu Santo vino en él y volvió a ser Dios. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo. Allá en Juan, se los dije en su momento, Juan capítulo 1, versos 10, 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, fue en aquel tiempo en persona. Y luego dice: y a los que creen en su nombre, este es en este tiempo. Dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces venimos a ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿por qué venimos a ser hijos de Dios cuando lo recibimos? Porque en ese momento nosotros recibimos los genes del Padre. Porque Jesús es el Hijo. Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es unigénito? Mucha gente que le pregunta dice: ¿el único? Sí, entonces ¿por qué no le pusieron nada más el único? ¿Por qué le pusieron unigénito? Porque Jesús es el Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir? El único con sus genes. Eso quiere decir unigénito. Y Dios, los genes de Dios, Dios es espíritu. Y los genes de Dios, del Espíritu de Dios, es amor. Ese amor se llama ágape. Ágape. Es el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. Jesús resumió toda la ley y los profetas en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quien cumple esto, dice, ha cumplido toda la ley. Entonces, amar a Dios y amar al prójimo. Pero desgraciadamente el ser humano sin Cristo no puede amar a Dios si no es por interés. Cuando tiene problemas busca a Dios, pero cuando ya lo saca Dios de sus problemas, se le olvida. Hay tres tipos de amores que son muy conocidos. Es el amor filial, el amor de hermanos, el amor de familia. El amor eros, que es el amor erótico, o sea, la relación del hombre y la mujer. Y luego está el amor ágape. Cuando tú miras en un diccionario bíblico qué es el amor ágape, ahí te explica que así se llama la esencia, la sustancia que forma el Espíritu Santo de Dios. Dios es amor. La esencia, la sustancia es amor. Pablo dice en una de sus cartas que Cristo tiene la misma esencia, la misma sustancia y que es la imagen misma de Dios. Claro, por eso es el Hijo unigénito, el único que tiene los genes del Padre. De modo que para que yo pueda amar a Dios y amar al prójimo, cumplir la ley de Cristo, necesito ese amor, el amor ágape, el amor que todo lo puede. Y ese amor solamente lo encuentro en Dios el Padre y en Jesús el Hijo, porque Jesús es el unigénito, el único que tiene los genes. Por eso, cuando recibimos al Espíritu de Cristo, cuando recibimos a Cristo, venimos a recibir los genes de Dios, porque los trae Jesús. Y por esa razón venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos los genes del Padre. Venimos a ser hijos de Dios. Y eso nos dice Juan. Que a los que lo recibieron en aquel tiempo, cuando andaba en persona,
Luego dice, y a los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. En aquel tiempo, cuando lo recibió, Jesús les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los apóstoles, cuando resucitó el domingo y se les apareció estando en ellos en el aposento alto, dice que estaban ya el domingo en la noche, fue cuando se les apareció Jesús. Y ahí les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos nosotros, así como estos hombres, estos 12 que encontró Pablo, que no tenían el Espíritu Santo. Y así como ellos, hay muchas iglesias que tienen gente de nombre cristiana, gentes que se dicen cristianos, pero no tienen el Espíritu de Cristo, no han recibido el Espíritu Santo y por lo tanto no son hijos de Dios, no son hijos de Dios y no pueden alcanzar la salvación, no la pueden alcanzar porque nadie, y eso lo dice ahí en Romanos capítulo 8, versos 9, 10 y 11. Él dice el verso 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, qué importante. Eso lo dice al finalizar el verso 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Luego dice el verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto para el pecado. Quiere decir que cuando el Espíritu de Cristo entra al corazón del hombre, ya no es el hombre, sino es Cristo en el hombre, y el cuerpo queda como muerto para el pecado. Ya no vive la persona en el pecado. Sí llega a cometer pecado, sí, pero ya no vive en ese pecado. Por eso el que llega a cometer pecado, nos dice el apóstol Juan, allá en la primera de Juan, hijitos, les he escrito por carta para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, nosotros necesitamos el Espíritu de Cristo. Porque cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros, dice, y si el Espíritu de Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto para el pecado. Luego dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por ese Espíritu, si es que vive en ustedes. O sea que la persona que muere sin el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, ese fue el que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo. Por eso dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes. Acuérdense que vivía en Jesús cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo en Jesús a vivir en él. Y ese fue el que lo levantó. Y también nosotros, que si el Espíritu de aquel, o sea de Dios, que resucitó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu, si es que viven ustedes. Entonces, qué importante es entender esto. Por eso Pablo aquí, cuando les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, dice, ni sabíamos que existiera, que hubiera Espíritu Santo. Y así hay muchas iglesias que viven así. ¿Por qué? Porque viven confiando en sus iglesias antes que en la palabra de Dios. Y Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Entonces aquí dice que Pablo, cuando les estuvo predicando a ellos, les habló de Jesús, dice que entonces ellos se convirtieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice que empezaron a hablar lenguas y profetizaban. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos
y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Dice que Pablo discutía con esa gente que no quería creer, no quería entender. Dice que Pablo discutía con ellos y les daba coraje, se enojaban porque no podían debatir con Pablo, porque Pablo les estaba hablando la palabra. Y nadie puede debatir con un siervo de Dios si es siervo de verdad que Dios lo llamó al ministerio, porque es Dios quien nos equipa, quien nos revela todas las cosas. Dice que al mundo y a los demás Jesús les hablaba por parábolas, y sin parábolas no les hablaba la palabra, pero a sus siervos en particular, dice, les revela todas las cosas. Yo he dicho en los videos, en las predicaciones, y lo vuelvo a repetir: si alguno no está de acuerdo conmigo, que piense que yo estoy mal, lo invito a debatir el punto que quiera. Muéstreme en las escrituras que estoy mal, y entonces sí le aceptaré a quien sea, pero vamos a debatirlo si piensan que estoy mal. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que lo que yo estoy hablando no es mío, es de Dios. Yo solamente soy un instrumento en sus manos, y por esa razón nadie puede debatir a un siervo de Dios. Entonces vimos aquí cómo Pablo discutía con ellos por espacio de 3 meses, se quedó con ellos en una escuela. Fíjense, dice que se reunieron en una escuela y ahí estuvieron discutiendo. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Oiga, Pablo se quedó en Éfeso espacio de 2 años, predicándoles la palabra, dándoles duro a los necios y convirtiéndose a Cristo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Oigan, ellos miraban cómo Pablo debatía, ¿verdad? Dice que por espacio de 2 años se quedó ahí predicándoles la palabra y debatía con ellos. Y dice que tanto judíos, griegos oyeron la palabra, y Dios hacía muchos milagros. Y dice que los trapos, los delantales, los pañuelos de Pablo los llevaban a los enfermos o a los endemoniados y eran liberados y sanados. Entonces aquí dice que hubo unos judíos que eran exorcistas. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea que andan nomás para allá y para acá estafando a la gente, eran judíos. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, como vieron que Pablo lo hacía y salían los endemoniados porque oían que en el nombre de Jesús, dice que aquí ellos también quisieron hacer, estos exorcistas invocaban el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y decían esto, miren, diciendo, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oigan lo que decían, les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos nomás porque veían que Pablo predicaba, decían, pues el nombre de Jesús tiene poder, y ellos empezaron a hacerlo. Pero el siervo de Dios tiene poder en el nombre de Jesús cuando es un siervo de Dios, no cualquiera. Por eso estos eran unos exorcistas. Dice que quisieron hacer eso. Dice, les conjuro por Jesús, el que predica a Pablo.
Dice, había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes. Oigan, dice que había 7 hijos, eran 7 hijos de un sacerdote que se nombraba Esceva. Y era jefe de los sacerdotes que hacía esto, dice. Imagínense, ese Esceva era jefe de los sacerdotes. Hacía esto, dice. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, cuando le dijeron a un endemoniado, le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, les ordenamos que salgan fuera. Ellos querían expulsarlo. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Oigan lo que dijo el endemoniado. Tenía demonios. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué vemos aquí? Que estos hombres judíos, hijos de ese sacerdote, jefe de los sacerdotes, Escevas, dice, que querían hacerlo, expulsar demonios de un endemoniado en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Pero los demonios, dice que le respondieron. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Pues cómo no iban a conocer a Jesús si allá estaban en el cielo los demonios, porque allá son espíritus. Recordemos que en el cielo es la vida espiritual. El único que está en materia allá en el cielo es Jesús, cuando después de que resucitó y se fue a los cielos. Él está en cuerpo, pero todo lo demás es espíritu, es espiritual. Por eso dice aquí, dice, a Jesús conozco. Lo conocían. Dice, y sé quién es Pablo. O sea, reconocían que Pablo era un siervo de Dios, que tenía el poder para hacerlo. Por eso allá Santiago nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros obedecemos la palabra, dice la escritura que el diablo, resistamos al diablo y el diablo va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es Dios, es el Espíritu Santo, es Jesús, es Jesús. Entonces, por esta razón aquí vemos cómo les dijo, pero ustedes ¿quiénes son? O sea, ¿cómo te atreves a quererme expulsar de aquí si no tienes poder? ¿Quién eres? Tú no eres nadie. Eres un donadie. Así les dijo a esos 7. ¿Y qué dice? Saltó sobre ellos, les puso una golpiza y dice que los mandó hasta descalzonados, desnudos. Así se fueron. Todos, dice que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso. O sea, en la ciudad de Éfeso todos se dieron cuenta de eso que pasó. Qué bonito, imagínense cómo el testimonio de Pablo, que ese mismo endemoniado dio testimonio, a Jesús conozco y Pablo sé quién es. Entonces dice, esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Tuvieron temor después de mirar eso, de querer invocar el nombre de Jesús para echar fuera demonios, sin ser llamados para eso. Y eran magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos.
Dice que de ahí muchos se convirtieron a Cristo y venían y confesaban sus malos hechos, lo que hacían, y se arrepentían. Y por lo tanto, pues nacían de nuevo, recibían a Cristo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Oiga, dice que aquellos que practicaban la magia negra y todo, cuando se dieron cuenta del gran poder de Dios, dice que llevaron los libros, los quemaron. Ya no les importó eso. Vieron que verdaderamente el poder de Dios es el que está arriba de todo, sobre todo. Y dice que quemaron todos los libros, y eran muchos. Dice que el valor de todos esos libros era 50,000 piezas de plata. Fíjense, 50,000 piezas de plata que habían gastado para comprar todos esos libros fueron quemados en un momento. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo seguía recorriendo, quería ir a Roma, dice. Era necesario ver también a Roma, iba a ir a Roma. Pero dice que, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, los envió a Macedonia. Y él se quedó todavía por algún tiempo en Asia. Éfeso estaba en Asia. Recordemos que Asia es el continente asiático. Hay muchas ciudades. Éfeso era parte de Asia. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio. Yo deseo de todo mi corazón que Dios hable a sus vidas, porque es necesario que la palabra de Dios sea predicada, y por medio de este estudio, pues Dios puso en mi corazón que lo hiciera para irlo explicando, parafraseando el Nuevo Testamento. Es el deseo de mi corazón que Dios los bendiga grandemente, y nos vemos la próxima. No se les olvide. Que Dios los bendiga. Amén.